esperar unos minutos porque hoy también hay mucho trasiego por las calles. Es una satisfacción muy grande, la alcaldesa y conferenciante, que nos encontremos aquí en el Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid. Son unos días para nosotros muy intensos, para todos, porque decía ahora la alcaldesa que viene también de Fitur, como es natural. Nosotros estuvimos esta mañana acompañando al presidente y a la delegación del Principado que vinieron para esta feria tan importante que está alcanzando una gran proyección. Y bueno, nos encontramos pues a muchos amigos, a muchos alcaldes, alcaldesas, empresarios y amigos de esta institución que estaban también por allí. Muchas gracias, si me lo permitís, a todos, por supuesto, por venir, singularmente a Marcos Niño, que es director general de Reto Demográfico, un reto muy importante que tienes por delante, porque la sociedad nuestra está envejeciendo considerablemente, como es bien sabido, y no hay reposición suficiente. Esto también lo vivimos aquí en esta casa, que ha envejecido muchísimo, como otras instituciones, y lamentamos la falta de espíritu de adscripción de los jóvenes. Es algo que lamentamos y sufrimos. Y entonces animamos también desde aquí pues, un poco a implicarse en este proyecto asturianista, en este proyecto de gran envergadura histórico, sociocultural, que es el Centro Asturiano de Madrid. Bueno, muchas gracias por contar con nosotros, indiscutiblemente lo agradecemos de verdad, sobre todo cuando a veces pocas, pero sí significativas, vemos que se prescinde de una institución como la nuestra para organizar eventos sobre Asturias, y entonces pues no lo comprendemos del todo. Entonces, muchas gracias también. Está la teniente alcalde del Ayuntamiento de Somiedo. Detrás de ella está el propio alcalde del Armino y de Azucena. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias a todos, a los directivos que nos acompañan. Singularmente al veros me di cuenta de la importancia que tenéis en actos como estos, los de la Peña 10 Villas de este centro asturiano. Me refiero específicamente a Maxi, que además es directivo, Maxi Suárez, por su labor de enlace y de gestión tan importante para que esto sea fructífero. Por supuesto, a Pepe Alba, exdirectivo de la casa, un gran colaborador, también a Pilar Riesco, y bueno, y a todos, ¿no? Muchas gracias a otros directivos como Paco, que tenemos, Ángel, igualmente al presidente adjunto, Andrés Menéndez. Están miembros del Consejo Superior. Esta casa tiene una estructura muy interesante, con un Consejo Superior, un órgano consultivo, y está representado en esta ocasión por Asunción Laredo. Muchas gracias, y por su secretario del comité directivo, que es Honorio Cinto. Gracias a todos los que os incorporáis. Muchos sois socios, amigos, otros venís por primera vez, y esperemos que sigáis acompañándonos, ¿no? Estamos al inicio del curso y hay que mirar el año con optimismo. Bueno, pues hoy nos congrega, como he sabido, una conferencia titulada De las Marinas al Puerto, sobre los vaqueros de Alzada, que ahora nos explicará la conferenciante ilustre María Teresa Suárez Rodríguez, presidenta de la asociación Ruta Vaqueros de Alzada. ¿Digo bien, María Teresa? Ruta Vaqueros de Alzada de Torrestío. De Torrestío. Ahora explicamos todos los términos. Ahora lo comentamos. El micrófono, por favor, que no se oye bien. No se ve. De los compañeros. Sí. Bueno. Sí, con la presencia de María Isabel Méndez de Ramos, alcaldesa de Las Riberas, que estamos encantados de que nos acompañes. Me decía la alcaldesa que es la primera vez que viene, y esperamos que vengas mucho más, ¿no? Porque la razón de ser de una institución como la nuestra, una casa regional, un centro asturiano, como hoy también nos mencionaban y ayer, pues es ser una embajada del corazón, una embajada sociocultural. Somos una institución privada, pero de interés público y, por supuesto, de interés para las tierras a las que representamos, en este caso a nuestro querido Principado, a nuestra querida tierrina. Y para mí, como presidente del centro, pues es un verdadero honor dar la bienvenida en un acto tan especial y tan entrañable como este al Ayuntamiento de La Ribera, representado por su alcaldesa.
tenemos la dicha también de contar con María Teresa Suárez Rodríguez, quien nos brindará su valiosa formación en torno a esta temática, que lleva por título De las Marinas al Puerto, y que nos acerca a la historia y al legado de los vaqueros de alzada, una parte fundamental de nuestra cultura asturiana. Estoy seguro de que una conferencia como esta pues, nos va a permitir profundizar en nuestra historia, en nuestras tradiciones, en el conocimiento específico de los vaqueiros y, por supuesto, de Asturias. Y en esta breve introducción quiero recordar que hemos dedicado en este centro asturiano desde hace muchos años, décadas, pues atención específica a este singular grupo humano cuyas raíces y costumbres siguen siendo objeto de estudio. Esta comunidad étnico-cultural asturiana tiene una larga historia que no siempre ha sido bien comprendida. Gaspar Melchor de Jovellanos, como es bien sabido, recuerda que los vaqueiros viven de la cría de ganados, sobre todo vacuno, de ahí su nombre, y las demás ocupaciones son en ellos secundarias, complemento de su subsistencia. Son de alzada porque carecen de asiento fijo y alzan su morada de residencia para emigrar anualmente, al llegar la primavera, con sus familias y ganados a los altos pastos. Pues bien, de este pueblo único que vive en íntima relación con la naturaleza se va a hablar esta tarde. Muchas gracias a todos por haber venido, por acompañarnos, por elegirnos, y espero que disfruten de este enriquecedor encuentro. Muchas gracias y les dejo ya. Alcaldesa. Sí, muchas gracias por esta calurosa acogida. Es la primera vez, espero que no sea la última, ahora que ya aprendí el camino. Y bueno, el motivo de poder de surgir este encuentro hoy aquí, pues no fue otro que puesta en contacto a través de Rosa Rodríguez, la exalcaldesa de Belmonte, en una comida que se le hizo como despedida de la alcaldía aquí por este grupo de amigos, que Rosa era muy asidua. Yo recordaba de venir a Fitur muchos años y ella siempre nunca marchaba ese día, y yo mañana tengo un centro estudiano. Y bueno, fue así como se gestó pues este momento, esta conferencia que se va a impartir hoy. Entonces nos quedamos con el encargo más o menos a ver qué podíamos tener en las regueras que pudiera interesar aquí a las personas que forman esta sociedad, sí, no deja de ser una asociación. Estábamos hablando de Belmonte, estábamos hablando de Cangas, estábamos hablando de pueblos vaqueiros. A la zona esa de Somiedo son pueblos vaqueiros. Entonces, he pensado eso en el tema de la recuperación de las rutas vaquero-montada, porque en las regueras, desde el año 14, quiero recordar aquí al alcalde de San Emiliano, Basilio Barriada, a través de María Teresa, nos puso en contacto a la alcaldesa de las regueras, a mí y al alcalde de San Emiliano, Basilio Barriada. Y es verdad que yo, como alcaldesa en las regueras, que llevo desde el año 11, teníamos ahí una deuda un poco pendiente con este pueblo, con los vaqueros de alzada, porque en las regueras todavía hay familias que siguen haciendo la alzada de otra forma, pero las hay. Y bueno, nos reunimos en una cafetería en Oviedo los tres y apostamos en el año 13, pero la ruta fue al 14, casi sin tener presupuesto,
con mucho entusiasmo, con mucha gana y con mucha colaboración de muchos voluntarios, pudimos salir adelante la primera ruta y ya van, ¿cuántas van? Es que alzada y bajada. Y no todos los años hacemos alzada y bajada, depende de una serie de factores. En el año 2015 hubo solo subida, perdón. Desde ese año, no siendo el año de la pandemia, siempre se hizo. Y algún año yo creo que fueron 3 de bajada y el resto todas de subida. Decimos de subida porque subimos por Teberga, por Pasar Puerto, y decimos de bajada porque bajamos por Quirós, a bajar, o sea, bajar de Antaño y luego por Quirós. Porque, claro, hubo que contar con todos los ayuntamientos de paso y a todos los ayuntamientos interesa, pues como es natural, da vida a los pueblos también el paso de cualquier actividad, en este caso de esta ruta. Y como decía, pensamos, y lo hablé con María Teresa, que proponerle la idea, porque claro, la técnica, la estudiosa, la cabeza pensante de todo este tema, que después constituyeron una asociación. Ella es la presidenta de la asociación de Ruta de Vaqueros de Alzada Torrestío. Sería la persona indicada para venir estuviera dispuesta de venir aquí a ofrecer la conferencia. Y bueno, ese fue el motivo y aquí estamos. Coincide con Fitur. Yo invité ahí a los alcaldes de los pueblos por donde pasamos, de los pueblos por donde pasamos. Algunos pudieron estar, otros ya tuvieron que marchar hoy, porque casi todos venimos a Fitur. Y bienvenidos. Tenemos también personas del Gobierno del Principado de Asturias, como decía el director de Reto Demográfico, Marcos Niño, y seguidamente, después de que llegué yo también, Magali, que es la directora de agroalimentación de la Consejería, perdón, Gonzalo. Bienvenidos también, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, nada, yo ya darles la bienvenida, poco más tengo que decir, luego si hay alguna pregunta o tal, dar las gracias también a todos por venir a escucharnos y les dejo con María Teresa, que cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Maribel. Gracias en primer lugar por... Ando con un problema de garganta esta temporada, o sea, pero no os asustéis, que sigo igual. Por haberme invitado, me estás poniendo todo el peso de la información a mí y desde luego hay que repartirlo, porque hay una cosa que quiero empezar diciendo, que el proyecto que si en efecto empezó en el 2013, y bueno, la primera ruta del 2014 nunca hubiera sido posible si no tuviésemos en ese caso la inspiración de contar con los ayuntamientos, es decir, con los alcaldes, con los ayuntamientos, que tengo que adelantar ya, que fuesen del signo que fuesen, porque los hubo de todos los signos, siempre tuvimos un apoyo increíble. Empezamos con 5 ayuntamientos. Bueno, mejor hago un inciso. No estoy siguiendo el orden de mi intervención. El orden de mi intervención era vaqueros o vaqueiros, para desmitificar un poco eso, pero voy a aclarar esto un poquito. Vale. Entonces, sí, exacto, exactamente. Y eso es algo que tendremos que la asociación que se creó el año siguiente, tenemos que siempre tener presente y agradecer. Porque nosotros no tenemos ningún contrato escrito, nunca hubo contrato escrito, y sin embargo siempre resultó positivo esta colaboración. Espero que en un momento determinado, si hay algún contrato o algo escrito, y siga adelante, porque Asturias se merece 2 cosas. Una, festejar desde el punto de vista etnográfico la singularidad que tenemos con las alzadas asturianas, y 2, darles un valor etnográfico, turístico, histórico, etc. Que además nosotros lo articulamos
con esos tres conceptos, pero además con el concepto de hacer actividad. Es decir, la conmemoración de la alzada la hacemos cada año, pero se hace a pie, andando, es decir, andando como se hacía en antaño, por las rutas que nos dijeron, que nos hicieron ver los antepasados, que algunos de ellos fueron con nosotros mostrándonos el camino por donde iban. Por eso tenemos 4 rutas, y ahí tenéis a la entrada el folleto para verlas. Mostrándonos ese camino, mostrándonos al tiempo que hacían ese camino, cómo lo pasaron, qué peligroso era hacer un camino tan largo, desde dónde venían, etcétera, etcétera. Y todo eso lo hicimos a mitad de jornadas. Hacíamos la noche en Teberga o en Quirós, como bien dijo Maribel, y allí hacíamos una mesa redonda en los que los protagonistas eran los vaqueros que iban a hacer o sea, que nos iban a contar esas historias, ¿no? De manera que logramos yo creo que logramos un proyecto en el que los actantes eran los propios protagonistas que intentábamos investigar, y esto dio muy buen resultado, porque llegó un momento en el que ya nos llamaban para contarnos historias, nos llamaban para decir esto y me llamaban para decir para lo otro. Alguien me preguntó si no tenemos nada, antes de entrar aquí, si no tenemos nada en página web. Sí, hay una página web. Si entráis o entran en cualquier buscador y ponen Ruta Vaqueros de Alzada de Torrestío, ya sale. Y allí se fueron subiendo vídeos, algunos de los que ven aquí partes de ellos, se fueron subiendo las investigaciones que hacíamos. Cada año publicábamos un libreto de estos que contenía una guía de por dónde íbamos a ir y la guía y el producto del año anterior, es decir, todo lo que nos habían contado el año anterior, etc. De estos hay 5 libretos que, bueno, dicen cosas muy curiosas. A ver si alguna vez, si a lo largo de la jornada puedo leeros alguna cosa. Y que espero que se traduzca en un libro que salga pronto todo ello. Y con esto no sé si me queda algo más así importante de los vaqueros. Si acaso presentarme, porque yo no soy historiadora, yo no soy etnógrafa, sí he hecho investigación dentro de mi campo, que es la filología germánica y la filología inglesa, pero tengo una cosa que es la sangre. Yo soy de familia vaquera, y con este movida por toda esta historia llegué a mis antepasados hasta 1660, y curiosamente por la parte Rodríguez, yo soy Rodríguez, es curioso porque hay una línea seguida de hombres que además, no sé si en los vaqueiros os pasa así, siempre se llamaban como el abuelo, luego hay una cantidad de José cada 2 generaciones. Y esa gente todavía, yo tengo un hijo que es veterinario, pero hace la alzada a Torrestío. Es decir, todos intentamos, y esto lo digo porque es mi caso, pero es que todos los demás que forman parte de esta historia han puesto lo mejor que tenían. Y bueno, yo creo que el producto es importante. No sé si hay alguna pregunta aquí, y si pasamos ya a ver lo de los vaqueros, de vaqueros, y luego cómo hacemos la alzada y todo esto. ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿No? De verdad, yo no me gustan nada las conferencias, esto es una charla, y quiero decir con ello que campo a través. Otra cosa que os quiero pedir disculpas ya de antemano, porque he traído mi laptop, mi ordenador, pero había un problema con la voz, entonces me cambiaron con uno de estos que no lo entiendo para nada. Entonces vamos a inicio. Porque la chica que me lo puso aquí ya ha salido. A ver. Bueno, esto se ha montado. Vaqueros y vaqueiros, vamos a ver. Es el punto que queríamos hablar, Asociación Ruta Vaqueros de Alzada de Torrestío. Por favor, ¿se podría acercar un poquito al micro? Que soy un poco mal atrás. Acá, ahí, un poco mejor.
Muy bien, Bueno, muchas gracias. perdonad que se ha montado un poco. Vamos a hablar de los vaqueros y vaqueras de Torrestío hoy, pues, y vamos a empezar por qué elementos identitarios comunes creo yo que tenemos con los vaqueiros. Vaqueros de Torrestío son aquellos que están en la parte central de Asturias, ya lo iremos viendo, y que van a Torrestío. ¿Qué es Torrestío? Para los que no saben quién es Torrestío. Torrestío es un pueblo de Babia, en la provincia de León, y es el único de toda Babia y el único de todo León que todavía mantiene viva la alzada. Hay 7 familias que van cada primavera, regresan cada otoño. 5 son de las Regueras, una es de Llanera, otra es del Siero y la otra es de Oviedo. Estas tendrían que, desde luego, hacerles un monumento. Bueno, elementos que yo considero como comunes y que son elementos que nos unen para hacer cualquier proyecto entre vaqueros y vaqueiros. Y por cierto, pienso que debe de seguirse llamando vaqueiros los que fueron vaqueiros y vaqueros los que fueron vaqueros. En la segunda ruta la primera ruta, terminada la primera ruta, hubo un artículo en la Nueva España de Oviedo en la que, haciendo una especie de chanza, decía así, vaqueros, y hombre, lleváis las pistolas igual que los vaqueros de América, o sea, no reconociendo esto. Entonces en la segunda ruta, al venir a la Nueva España, yo les dije, mira, preguntad a ver a esta gente. Y preguntaron a un vaquero, un antiguo vaquero que se llama Ismael, y contesta: a mí toda la vida me dijeron vaquero o de les marines, pero no ahora, si tú quieres llamarme vaqueiro, yo igual, ¿comprendéis esto? La identidad que tiene la respuesta. Y bueno, veis, entonces como elementos, un momento, ya se me ha pasado. Elementos identitarios comunes. Tenemos una transhumancia estacional. Un momento, otra vez lo tengo que volverlo a poner en esto. Aquí. Estos elementos que yo considero es la transhumancia estacional. Desde las tierras bajas, cercanas al mar, hacia la montaña asturleonesa. Es más, antiguamente no solamente pasábamos nosotros, los del centro, a Torrestío, es decir, a la Babia, sino a cada otra Babia también pasaban los vaqueiros de... Ahí están. Una ayuda. Somiedo. No, yo es que decía, a ver si sabíais algo más de esto. Los vaqueiros de Somiedo, los vaqueiros del puerto no quedaban ahí, sino que iban más abajo y más abajo, hasta incluso llegar, había poblaciones de vaqueiros ya cercanas a bueno, pues lo que es toda la zona oeste de la provincia de León, que bueno, ahora mismo no me voy a entretener en dar los datos, pero que hubo bastantes brañas en esa zona. También tenemos como común la transhumancia de corta duración. ¿A qué se llama transhumancia de corta duración? Una vez que estaban en el pueblo, luego tenían cabañas que subían una persona sola para atender a los animales que tenían, pues por ejemplo, si paría una vaca, si para poner el chato allí, etcétera, etcétera. Es decir, eso que existe todavía en Somiedo, en otros sitios, existió en Torrestío, y yo no lo descubrí, ¿sabéis hasta cuándo? Hasta hace 2 o 3 años, que leyendo sobre Torrestío llegó un momento en que tiene su propio ayuntamiento y su propia normativa. Entonces, dentro de esas normativas leí, por ejemplo, que había cabañas, y esto me recordaba que siempre mi abuelo decía: en las frías vivía gente. Decía, que en las frías vivía gente, si es monte. En efecto, allí en las frías había cabañas que son de bajo, vamos, de corto recorrido. ¿Esto por qué me ha saltado? Es un aburrimiento, No releé porque la letra es muy chiquitita. No sé.
tengo que ir rápido porque si no, después estas transhumancias de las tierras bajas, la montaña Astur, la transhumancia de corta duración. Hay una economía de autoabastecimiento y subsistencia, de productos ganaderos, de cultivos de cereales y huertos. Y aquí pongo una palabra muy asturiana, los enredos. En la zona de la montaña arriba no había tanto comercio, pero en la zona de las marinas, es decir, llanera, bueno, hasta el mar, todos los concejos hasta el mar, cercanos a la villa de Avilés, a Gijón o a Oviedo, había un pequeño comercio femenino, el de las mujeres de la casa que hacían la organización de todo lo que les sobraba, sea huevos, sea faves, sea lo que sea, iban al mercado todas las semanas, lo vendían, les llamaban enredos, todavía no sé por qué, y compraban lo que no producía la casería, es decir, arroz, aceite, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces sí que hay esa economía de subsistencia sobre todo, pero tenían esos productos. ¿Qué quiere decir? Que cultivaban cereales y leguminosas. En Torrestío, por ejemplo, aparte de los cereales, del trigo y del centeno y demás, cebada, porque había muchos caballos, cultivaban además las lentejas y algunos de ellos garbanzos, porque se daba ahí. Hay un complemento económico que es la arriería y la trajinería y otros oficios. Dentro de la arriería, concretamente Torrestío tuvo mucha importancia porque ya veremos más adelante el número de arrieros que hay y el número de caballos o mulas que lleva cada arriero. Como conocimiento que... Bueno, mira, yo no sé qué voy a hacer, es que me sale más allá esto. Como complemento, además, había la gente tenía otros oficios, que era la curandería, eran los capadores, era todo esto. Y esto les era muy importante porque ellos vivían de la ganadería, lógicamente la vacuna, como veis, pero también de la equina, debido precisamente al buen mercado que había para producir, para hacer los viajes. Entendidos curanderos. Hay una cosa que no digo aquí, pero que se me ocurre mientras estaba diciendo y que me freno un poco. Alucinante el número de cerdos que había en Torrestío. Yo no sé si en la zona vuestra, pero en Torrestío incluso eran piaras que andaban por el monte y había el cuidador de las piaras, que precisamente más lo habían traído de la Focella, porque allí no los tenía. La Focella es cerca del páramo, cerca de Tederma. Este conocimiento de la ganadería y sobre todo de los equinos les vino muy bien a los arrieros. Y explico por qué lo adelanto. Porque el arriero lógicamente vivía de esto y si sabía cómo tratar al animal, cómo cambiarle las herraduras, cómo curarlo en un momento determinado, qué darle, pues no tenía ningún problema. Y esto lo pude comprobar en un momento en el que, en un viaje desde León, no sé dónde traía la carga porque no lo dice, pero se muere en la provincia de León un arriero de Torrestío y una de las cosas que dice es la carga que trae, lleva 3 caballos, un mular y lleva 7 pellejos de vino. Entonces, además de esto, describe toda la cantidad de artefactos que tiene pues, para cuidar el caballo y demás, es decir, bueno, pues para herrar y etc. Bueno, entramos en otro tema que creo que también, no sé si aquí somos muy parecidos, pero en este seguro que sí. Sincretismo religioso y cultural. Bueno, cuando los vaqueros de las regueras salían, había una señora que se llamaba María, que además lo decía ella, siempre iba y plan bendecía a las vacas para que llegasen salvas, lo cual es muy importante, porque en cada viaje los vaqueros desde luego se rifaban el futuro del año. Pero esas vacas además llevaban esquilas, y las esquilas
¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven las esquilas? Y los cencerros. Para que los puedas encontrar, etcétera, etcétera. Pero curiosamente la esquila lleva una cruz. Todas ellas llevan una cruz, los cencerros, las esquilas. Bueno, pues esto es una cristianización, ni más ni menos que de el ahuyentar a los demonios con la esquila, pero además, por si acaso, también con la cruz. Y cuando María Rufo bendecía a las vacas con el agua bendita y con el laurel bendito, pues decía una serie de cosas que no tenían mucho sentido, a menos de que digas, bueno, esto viene de otras creencias. Y cuando hay o había una gran tormenta, las mujeres sacaban la pala de meter el pan en el horno, la sacaban fuera. Y empezaban a rezar Santa Bárbara bendita, que en el cielo está escrita. Es decir, las dos cosas, nos valían las dos cosas, por si acaso, lo religioso, lo cristiano y lo anterior al cristianismo. Y eso se fue conservando, eso fue conservado hasta épocas muy recientes. Bueno, era todo un mundo, y lo de las mujeres hechiceras, pues ya no veas. Es decir, lo de pasar el agua, a mí me dieron agua toda que quise, porque era una niña que no comía y yo estaba agobiada. Bueno, entonces todo un mundo de recursos protectores. Sí, también recuerdo una señora que en una de estas rutas comentaba que sí, es que había un animal en casa de no sé quién y nada, había ido la familia tuya a curar, que eran curanderos, y Ramiro no pudo curarlo. Y dijo, bueno, anda, yo no puedo, mira, llévalo a la bruja si acaso. Y para allá fue. Bien, la doble estancia. Y los problemas derivados de la doble estancia. Hubo en algunas zonas, por ejemplo en Villarrebello, la famosa viga separadora. Hubo en otros sitios también, porque es que es lógico que hubiera conflicto. Estaban la mitad del año en una zona, la mitad del año en la otra zona. No estaban controlados por la Iglesia, porque no se podían controlar. Entonces, los diezmos y primicias, pues algunas veces los pagaban en los dos sitios, pero a lo mejor harían como nosotros, defraudaban Hacienda también. No lo sé, pero lo que sí sé es que yo encontré un documento en Torrestío, del cura de Torrestío, que hace un certificado a un vaquero de Llanera diciendo que pagó allí todos los diezmos y primicias. Luego el tema sí existió y está comprobado. Vamos a ver ¿por qué era el conflicto. Los vaqueros, los que no eran vaqueros tenían a su vez sus propias brañas también, es decir, brañas o estancias de verano en el monte, en lo que era tierra de nadie. Claro, venían los demás y se multiplicaban. Luego, problema, mucho menos que comer. Y así tenemos, pues, igual os tengo uno para que lo leáis, para leeroslo. Entonces, conflictos en todas partes. Tengo un conflicto muy guapo aquí, que lo puedo leer, de Siero, con el Ayuntamiento de Siero. En el que el Ayuntamiento, la gente de Siero se queja de que los vaqueros vienen, no hacen vida, no quiero decirte, están como a sus anchas, dicen. Y entonces proponen que una de dos, o que les pagan un impuesto, o que resuelva el ayuntamiento lo que sea. Y contesta un vaquero, en nombre de los vaqueros, Francisco Álvarez Montaña. Dice: Francisco Álvarez Montaña y demás vecinos de Santo Tomás de Torrestío, en el partido judicial de Paredes, provincia de León, es Murias de Paredes, Murias de Paredes, provincia de León, a vuestra ilustrísima con respeto debido hacemos presente que la situación topográfica de aquel país obligó a nuestros mayores desde tiempo inmemorial a cerrar sus casas en el rigor del invierno y buscar albergue en país templado para conservar la existencia suya y de sus ganados.
La provincia de Asturias le sirvió de asilo en varias parroquias y nos sirve a los que representamos hoy el barrio de Ordoño, parroquia de Boves, en el concejo y partido judicial de Fixeros. Bueno, pues sería esto, y sería a lo mejor también que yo creo que sí, vamos, documentos no lo hay, pero hay evidencias que la curia de Oviedo les protegía también algo a los vaqueros, porque como sabéis, la ganadería no surge así de, bueno, ya lo veremos más adelante, viene desde luego de los monasterios, de las grandes ganaderías de los monasterios, después de los señoríos, y finalmente pues está como está, ¿no? Pues terminó en manos de quien está. Vale, doble estancia, los problemas eran solo por conflictos de este tipo, que son conflictos económicos sobre todo, y de supervivencia. Hay una endogamia grupal, antiguamente, la había endogamia grupal, no digo por el grupo en el territorio, sino el grupo como vaqueiros, porque por ejemplo, con Somiedo en Torrestío se casaron con gente de Éndriga, con gente de Saliencia, hay matrimonios de todo tipo, pero después, y eso algunos de los, claro, si no se sabe la historia esta, cuando te hacen las investigaciones, pues por ejemplo la investigación que hacían en Llanera dice, y se casan con gente de parroquias muy lejanas. Claro, eso no se entiende, porque claro, la parroquia a lo mejor de Llanera, de Villarrebello, que queda al lado de Gijón, y se van a casar con alguien de las Regueras o con alguien de Oviedo, ¿cómo es esto? Pero el quiz de la cuestión es el verano, todos iban a Torrestío, ¿entiendes? De los unos y los otros se conocían allí y ya estaba resuelto el tema. Resuelto el tema, o tratado el tema, porque generalmente eran matrimonios de contrato. Y hay un sentimiento de pertenencia. El sentimiento de pertenencia, yo creo que además una de las cosas que creo que hicimos bien, Maribel, fue que despertamos un sentimiento de pertenencia mayor todavía del que teníamos. Porque ellos ahora se encuentran con que ese es su mundo, ¿eh? Y hay que, bueno, a ver por qué sale el libro ese que ya murió la fulana y tal y no lo hicisteis. Bueno, a ver. Y los elementos que, bueno, son distintos, o algo distintos creemos, diferenciadores vamos a llamarlos. El hábitat de invierno y el entorno es distinto, y de ahí viene la lengua, la influencia cultural. Los de Occidente están muy lejanos de las villas y ciudades de Oviedo, de los Mandos, etcétera, etcétera, donde se habla el bable central. Y vosotros sabéis que la lengua es la mejor representante cultural del pueblo, la lengua. Entonces, ¿qué pasa? Que en Occidente se habla el barrio occidental, igual que en el norte de la provincia de León, que se habla el pachuezo, que como bien sabéis hay ditongación, hay saché vaqueira, etc. Pero en el centro, y ya veremos cuáles son los concejos que van a hacer la ruta a Torrestío del centro, hablas en asturiano y decimos, bueno, por ejemplo, una palabra que todavía existe, porque se ha perdido muchísimo, pero hay ciertas palabras que no se han perdido. La palabra cucho, ¿eh? Pues en Torrestío dicen, sacaste el cucho, no tienes el cucho al río, dale con el cucho para arriba para abajo, ¿no? Pero en San Emiliano, en Torrebarrio, que es Bavia, donde se hablaba pachuezo, todavía hoy día dice, pues el cuito, había que sacar el cuito, ¿eh? Palabras que perduran. Y eso es la identidad. Pero esa identidad, lejos de ser diferencia, de ocasionar un corte diferencial, es bueno, yo creo que es la riqueza que nos une. Es decir, porque nos une lo más importante, que es nuestra historia de transhumancia. Pero el contacto con las ciudades marcó a la gente. Las relaciones con la iglesia, los monasterios y los señoríos. Había muchísimos más monasterios hacia Occidente. De hecho, en Torrestío, en el catastro Marqués de la Ensenada, aparecen que hay que pagar una serie de impuestos pues a conventos o a monasterios, el monasterio de
Monasterio Gúa me parece que también, el de, en Teberga, el de, bueno, no puedo hacer ahora, no hacerme el esfuerzo de mirad, esta es la raya, ¿verdad? Aquí tenemos, esta es la Asturias hasta aquí, y el León, pues que bajaban hasta mucho más allá. Vamos a ver. ¿Desde cuándo existe la alzada? Tú te preguntas a los... Y bueno, es una cosa que te preguntan ellos, pero una cosa que tú preguntas. ¿Alguien sabe desde cuándo existe la alzada? Y dicen, desde toda la vida, desde tiempo inmemorial. No sé si es vuestro caso, desde tiempo inmemorial. Y es verdad que es desde tiempo inmemorial. O por lo menos hay datos históricos, fuentes históricas que son bien antiguas. Esto, por ejemplo, la referencia de Torrestío de Yuso. Yuso es Torrestío de abajo. Antes del Torrestío de arriba hubo otro Torrestío, que es el Torrestío de abajo. Bien, pues en el inventario de la parroquia del obispo Gutiérrez, que es en 1385, aparece San Mamés de Torrestío de Yuso. Y nos lo recuerda el historiador Fernández Conde en su libro La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media. Es decir, que ya estamos en 1385. En 1481, y leo, o si no leéis vosotros, se tomó posesión de los muebles y raíces de Juan Fernández Sirgo, vecino de Torrestío de Yuso, tierras, prados, montes, molinos, ganados, bestias, cabras y ovejas, chatos, en virtud de la adoración que nos hizo ante Juan Alonso del Campo, escribano de Torrestío. Esto aparece en la historia del Real Monasterio Benedictino de... Ay, perdón. Nada. Lo siento con esto, ¿eh? Es un desastre esto, ¿sí? Bueno, cuando estábamos empezando las recuperaciones está mediante las rutas de alzada. Aquí ya tenemos. Aquí tengo los consejos de invernada, los vaqueros de Torrestío, para que los veáis. ¿Veis? Las regueras, nosotros empezamos desde aquí, desde el 1, desde las regueras, pero luego tenemos Llanera, que es al lado, que tenían más vaqueros que nos teníamos nosotros, los de Siero, que están al lado. Iban a Gijón, iban también a Salas, que todavía en los años 50 había un matrimonio, bueno, una familia que iba a Salas, pero también iban hasta Gozón, hasta allá arriba, es decir, 3 días de viaje hasta llegar a Torrestío, a Castrillón, a Candamo, a Grado, a Quirós, a Cudillero, a Teberga, es decir, todo este mapa fueron en su momento vaqueros trashumantes que iban a Torrestío, vaqueros de alzada. Porque iban a Llanera, lo que estábamos diciendo, por su situación geográfica, es un clima benigno, había pastos comunales, foros extensos que en su momento pertenecieron a los bienes eclesiásticos y otros de la nobleza. Y si nos hacemos un esfuerzo, vemos que hay una inmensa cañada desde Torrestío, pasando por Teberga o por Quirós, Proaza, Trubia, Llanera, hasta llegar al mar, en la que había casas señoriales, es decir, que los vaqueros actuales de los años 50 que quedaban a dormir en algunos de esos lugares traían la tradición de que muy antiguamente, además decía, y nos tratan muy bien, que había que acogerles porque en su momento fueron parte de ese movimiento central que hubo desde las marinas al puerto. Es una cañada en la que paraban, en cada zona que paraban, allí había una casa señorial que tuvo que ver con esto, con esta alzada, y lógicamente los recogía. Esto es lo que a mí me parece. Así como familias que podemos nombrar dentro de las familias, bueno, pues quiero decir, de una pequeña nobleza campesina, Quiñones, los Miranda, los Quirós,
Y antes de empezar, no tenía que haberme dejado querer por culpa de este otro. Decidimos en la segunda ruta coger y hacer lo encargamos, no fue hecho por nosotros, un vídeo para animar a la gente a colaborar y para que viesen lo importante que podría ser. Y aquí aparece. A ver. Lo hizo Cristina Cantero. Así podéis conocer a Torres Tío en foto. Aprovecho también para decir que aparte de andando, aparte de a caballo, también se va en coche. Esta es una vaquera villanera. La recogió Uría en una foto. La abuela de Casa Rojo. Han puesto ahí el caserío que no tiene nada que ver con esto. Casas de teito. Pues esto fue que no lo cogió bastante, una copia del vídeo. Yo lo tenía entero. Bueno, nada, ¿qué hago? Tira para adelante. Tira para adelante. Bueno, vamos entonces a la teoría un poco. ¿Desde cuándo existe? ¿Desde cuándo creemos que existe la transhumancia a nivel general y en España? ¿Cuándo empieza la transhumancia? ¿Y por qué? Pues dicen que desde la prehistoria, en realidad, el origen más carrícola del ser humano, desde luego, es cazador. Y entonces, si no eran transhumantes, eran nómadas, pero sí existían. Después, los imperios romanos y visigodos vieron esto y crearon el fuero juzgo justo para proteger la transhumancia. En la Edad Media son los reyes quienes hacen o constituyen el honrado Consejo de la Mesta, que es Alfonso X el Sabio, en el que protegen, pero muy por encima a la transhumancia, muy por encima de la agricultura. Claro que también es importante que la transhumancia, entonces, que estamos hablando, que son las líneas de transhumancia que cruzan las cañadas que cruzan toda España, eran cañadas sobre todo, ganado vacuno sí, pero sobre todo de ovino, y la lana de las merinas de España era altamente codiciada por Flandes para hacer todos alfombras, para hacer toda una serie de tejidos, y el rey, tanto es así que protegía que cualquiera de los reyes estaba absolutamente prohibido vender las ovejas merinas, no se podían vender. Y fueron a Inglaterra a propósito de una herencia de una reina que me parece que llevó una como dote, y eso dio lugar a que en Inglaterra pues los empezase a explotar
y ahora están en ¿dónde están? ¿Dónde están las ovejas ahora? Las ovejas merinas, ¿dónde? Cuando compramos un jersey, bueno, lo decimos luego, lo vais a saber. Bien, entonces, después, el auge de las caballas ganaderas de los monasterios, posteriormente son los señores feudales, razones para trashumar, las climáticas, el aprovechamiento del pastoreo desde la montaña al mar en las vastas propiedades que decíamos. Dice Adolfo García Martínez, los vaqueros y vaqueiros de alzada como grupo socialmente organizado surge como consecuencia de una política de extensión ganadera en manos de la nobleza local. Podría ser esto y otra cosa más. Bueno, Torrestío era un coto muy codiciado, tiene una serie de puertos pirineicos, y entonces los linajes asturianos, hay ejemplos en los que entras en la investigación online y todos son juicios entre los Miranda, los Quirós. Por ejemplo, en 1499 llegó Miranda, vecino del Concejo de Grado, acusa a Gonzalo Bernardo de Quirós. ¿Lo podéis leer ahí? Acusa a Gonzalo Bernardo de Quirós del Concejo de Leina de usurparle desde una casa y torre que ilegalmente había construido en Torrestío la parte y los frutos que por derecho le correspondían a aquel lugar. Es decir, eso es un juicio que se puede además leer perfectamente porque lo puede sacar de internet desde la base de Pares. Pero un año más tarde es el Miranda el que vuelve a denunciar a Quirós, esta vez por el Miranda siguiente, por la ocupación que ha llevado a cabo de una hacienda suya en el citado coto, es decir, el citado coto de Torrestío. Estos son otros de los conflictos que no se habla mucho, pero que sí hay también con las casas señoriales. Concretamente en Torrestío está la casa de los Álvarez de Estrada y ha habido conflictos constantemente con el pueblo de Torrestío, que es un pueblo de realengo, como decimos aquí, y que tiene 125 cabezas de familia, lo cual son casi 700 habitantes o un poco más, y en otoño van a las merinas. Son labradores, agraderos y arrieros y algunos pastores de merinas, porque allí vienen las cabañas de toda la transhumancia que viene de Extremadura. Fue importantísima en el puerto de Torrestío y en todos los restantes puertos que los rodean. Ahí el otoño se van a las merinas. Entonces ahí, ¿qué dio lugar? Dio lugar a otro oficio, el de pastor. El pastor, en las familias que había 4 o 5 hijos, generalmente uno se quedaba con la casería, trabajando en la casa y con los animales, otro se iba de arriero y otro, si tenían, y lo contrataban de pastor, que por cierto le pagaban bastante por ser pastores y estaban alimentados y con ropa. Labradores, ganaderos y arrieros y algunos pastores de merinas. Bueno, la ganadería, y esto os va a sorprender mucho porque había 654, estos datos vienen todos del Catastro Márquez de la señal de 1752, vacuno, con 62 bueyes, quiere decir que se estaba trabajando la tierra bastante, y es más, hay términos, las bueyerizas, en los que solamente podían ir a pastar los bueyes papaos, claro, los bueyes, y no podían ir a otro sitio, estaban absolutamente en esas zonas que determinaba el concejo con sus ordenanzas escritas, esto y otras cosas. Después, 377 caballar. Bueno, es que claro, había 62 familias que hacían la arriería. Por cierto, con 3 mujeres encontré siendo arrieras.
2.300 de la NAT, bueno, 204 de cabrío sería normal, pero yo lo de los 546 de cerda a mí me asombra muchísimo. Una de dos, o se dedicaban a vender la carne de cerda en el mercado de León, igual que vendían el pescado, igual que vendían los alazones, los arrieros, o no puede ser que tengan siete cerdos algunas familias. No me cuadra. Y 21 colmenas. Aquí 61 arrieros, 253 caballos y 3 mulares, que por cierto ahí he aprendido que el mular tenía una cosa importante que sí nos puede interesar. Cada caballo, cada jumento, vamos a llamarlo, en el catastro Marqués de la Salada, ya sabéis que el catastro se hace para ver cuáles son las ganancias que puede haber en los distintos, sobre todo en Castilla, ¿no? Y hacen unos cálculos de cuánto puede valer tal cosa. Bien, una casería en Torrestío, una casa, y con todo lo de la ganadería y con todo lo que podrían coger de la tierra, era 460 maravedíes. Vale. Un caballo, calculaban que por los viajes que pudiera hacer un caballo y la carga, 300 maravedíes. Es decir, que hay gente que tiene un caballo, solamente hay uno que tiene un jumento, pero hay dos que tienen 7. Imaginaros, sí, bueno, como decía no sé quién, es que eran riquísimos los que tenían tanto. Bueno, la importancia de esta arriería, además, no solamente fue económica, sino fue cultural, la influencia que traían noticias de una parte a otra, llevaban, es como yo siempre lo comparo como la gente que no trashumaba, o sea, los que trashumaban del mar a la montaña y los que no trashumaban, ¿cuál era la diferencia vital? ¿Por qué esta gente que trashumaba era una gente más tirada a hacer un negocio, es una aventura? Porque es que tenía muchas vivencias y muchas experiencias, y todo eso es cultura. Pues imaginaros esas sumadas a las que traían también a la familia los arrieros. Bueno, esto ya está. Y ahora voy a ver un poco cómo evoluciona la población de Torrestío, porque es muy curioso. Tengo un dato de 1705 en el que hay 88 cabezas de familia. En de 1730, 123 cabezas de familia. Y el descenso es el de 1730, que es además también el mismo, coincide con otro que hicieron en 1716. Y a 100 años más tarde resulta que habían aumentado. Hay 147 familias, que podría ser 151 si contamos que unos los consideran como gente que no está en el pueblo, sino que estaba allí por lo que fuera, bien porque eran comerciantes, bien por lo que fuera. Bueno, el frío lo podéis ver aquí bien. Ese es el invierno. Y esa es la razón por la que los vaqueros de Torrestío, dice Jovellanos, que eran todos trashumantes. ¿Por qué eran todos trashumantes? Porque no podrían llegar a pasar durante todos esos 4 o 5 meses de invierno en estas condiciones. Sin embargo, la persona que está, el señorío que hay en el pueblo, que es el Álvarez Estrada, que también formaba parte del concejo, los denuncia porque marchan y entonces se queda el pueblo desprotegido. Es decir, no hay nadie que toque la campana para el transeúnte que pase, no hay nadie que vaya a asistir a misa. Los vaqueros y les condenan a que se queden. Los vaqueros entonces cogen y desde el propio concejo, que tenía concejo, como digo, Torrestío, dicen que todas esas justificaciones que están haciendo son un baladí, porque vamos, en ese invierno no hay transhumante, no hay nadie que pase
pase por el Camín Real de la Mesa. Está cerrado. No hay nadie tampoco, además, que vaya a misa, bueno, pues tampoco, porque a veces no se puede. Y además, que curiosamente, hago un paréntesis, el cura era hijo de él. ¿Qué es lo que pasa en resumo? Que este señor quería que de todas se quedasen un año, viesen que no podían quedarse, marchaba aquí, entonces se hacía con todos, no solamente los comunales, sino incluso lo que estaba cerrado. De hecho, uno de los vaqueros que tenía un cargo en el concejo dijo antes de marchar: y líbrese usted de abrir nuestras fincas. Bueno, esta es una pequeña historia esa. Hay un dato que a lo mejor sí que diferencia. Estos eran casi todos hidalgos, como casi toda Asturias, son hidalgos, y probablemente esto ni lo nombra Jovellanos, evidentemente, ni lo nombra Uría, que fue quien más trabajó con ellos, porque no tuvieron datos. Nosotros empezamos a tener datos después que se hacen los documentos sobre hidalguía y se va publicando, pero en el siglo de entre 1716 y 1816 yo he visto que hay muchísimas solicitudes de hidalguía en Torrestío, pero no solamente solicitudes nuevas, sino de recuperación de la hidalguía, porque hay gente que lo tenía y que luego no se los pusieron en los censos, y esto es muy grave, porque si no te lo ponen en el censo, entonces pasas a ser pechero. Si eres pechero tienes que pechar, tienes que pagar, y además tienes que ir a la tienes que ir a la guerra si te llaman, etc. No tienes los privilegios que tendría siendo. Entonces, aquí el presentado puse uno por poner ejemplo, presentado por Álvaro Silvo Fernández y sus hijos vecinos de Torrestío. Álvaro se casó el 15 de enero de 1779 en Santiago, en Gozó, con Antonio Fernández, hija de Miguel Fernández y Isabel Lorenzo, y aparece en los padrones de Torrestío como hidalgo en 1752, 1763, y todos estos padrones. Bien, con estos padrones ya justificaba quién era su padre, quién era su abuelo, con quién estaban casados, y además que aparecían los padrones como hidalgo. Entonces ya, pues después de un año o dos de litigio, terminaban concediéndole la hidalguía que ya, en este caso, ya hubiera tenido. Y lo explica aquí: los padres son Francisco Silvo Fernández, Bernarda Nieto, sus abuelos Miguel Silvo Fernández y Mencía Álvarez, que se casaron en Torrestío en agosto de 1683. Pues esto es si alguno tiene curiosidad por su familia o por su deseo, entra en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid, que se puede entrar en internet. Solo pones la palabra se me ha ido al cielo ahora. Sí, pero antes de entrar en letras de hidalguía, no. A ver, no, es que hay otro, es para entrar desde Google, que es muy fácil. Pares, ponéis pares, y entonces inmediatamente sale el archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Pones el apellido y a lo mejor tienes suerte y ya te sale. A ver. Esto va saliendo. Voy a pasar. Bueno, Julio Antonio Vaquero estudió la endogamia agrupada, los vaqueros de Llanera, y Pedro Gómez dice que los emparejamientos es lo que estuvimos hablando, que son precisamente no solamente porque sean vaqueros, sino también porque viven en el mismo sitio. ¿Qué elementos también, aparte del lingüístico que ya empezamos, como les llama el estatal, el folclore? En las fiestas de Torrestío, por ejemplo, se bailaba el chano. Pero ¿cuándo se bailaba el chano? Que es ese baile que es tranquilo y que hacen en Babia. Después que primeramente estuvieron bailando el asturiano, la jota asturiana, o chiringuelo. Es importante decir que Torrestío es una isla, o fue una isla lingüística y cultural dentro del territorio babeano. Limitada por abajo, como dije al principio, con gente que hablaba pachuezo, limitada por arriba por gente que hablaba, tanto en Teberga como en Somiedo, el bárbaro occidental.
y se siguió conservando. Es una cosa que yo todavía no logro saber por qué, de no ser porque ellos se sintiesen desde el principio más identificados como gente de la Asturias central que vivía allí porque era más cercana a la vida social, porque tenía más posibilidades de tener trabajo, porque a partir de 1816, cuando les digo que tiene una población bien amplia, empieza a deteriorarse la población, es decir, empieza a menguar. Y en 1850, mucho más. Razones para que al final del siglo ya hay la tira de familias que ya no hacen la transhumancia a Torrestío. La razón, una de ellas, desde luego, es la gran distancia que hay desde Gozón, por ejemplo, hasta Torrestío. Pero además hay otro factor, que es que, si os dais cuenta, la herrería se decae. ¿Cuándo decae la herrería? Decae la herrería cuando empiezan los trenes, es decir, cuando el tráfico rodado y de trenes empieza a funcionar, y entonces, bueno, pues ya es un plus que tenía muy importante. Y bueno, resumo diciendo que en el momento actual hay sigue disminuyendo por otros factores, que como son, por ejemplo, una mina de oleogisto que hubo allí, y que, bueno, mucha gente fue a trabajar a la mina, consiguió dinero, consiguió unos ahorros para hacerse comprar un piso o un apartamento en la zona de las Marinas, y allí cerca pues viene la mina, viene la industria, otro trabajo, y cree que así podría educar a sus hijos y es una vida mejor, y así se queda. Y no quiero acabar antes, es muy tarde porque yo me lío la gastronomía. ¿Cómo hacen ustedes los frisuelos? Son esos que son así, ¿verdad? Bueno, pues en el pueblo de abajo, en Torrebarrio, así se hacen, y en todos los otros sitios de Bavia. ¿Sabes cómo se hacen en Torrestío? Como los crepes, igual que los de Asturias Central. Alucinante, pero es así. Y bueno, el arroz con leche va bien, la caldereta, sí. La caldereta y la chanfaina fue allí, porque claro, hay un cruce de culturas y tienen ahora una parte, aunque tengan la lengua y tengan una serie de actos culturales muy de la Asturias Central, también tienen influencia de la Bavia, como por ejemplo la chanfaina y la caldereta. Y la doble economía pues la siguen ejerciendo las mujeres, sí. Quedaron como señas de identidad en Torrestío, rasgos fuertes como hórreos. Es el pueblo más importante que tiene de hórreos de toda Bavia. La forma de relacionarse con la gente. Es que es tan interesante que yo estaría hablando de este tema hasta mañana. La forma ahora cerraron el bar, lo cual ya se va a acabar todo, cerraron el bar. Pero en el bar la gente iba y venían los de Bavia y se echaba sidra asturiana. Una vez vinieron había un grupo de turistas y había unos catalanes, y le dice, pero bueno, esto queremos probar, aquí hay que probar toda la cultura, denos por favor un vaso de sidra. Y le dice, que era de vaquero, pero de la zona de Salas, dice, sí, pero aquí no vendemos, era muy serio, aquí no vendemos un vaso de sidra, aquí vendemos una botella. Ay, una botella, pues que una botella, y si no nos gusta, entonces pregunta ella y le dice, pues sí, venga, vale, vamos a probarla. Y empiezan a decir, está buenísima, buenísima, pero por favor, ¿por qué la tiran así, que se desperdicia mucho? Y le dice el otro, porque hay que airearla y además hay que darle a la tierra las gracias por habernos dado la manzana. Esto fue cierto, lo mío. La identidad es importantísima, y el culín, el sentimiento de pertenencia es increíble. Bueno, solamente vamos a poneros el vídeo, Maribel, un vídeo que se hace más entretenido. El vídeo de las rutas, sí, vamos a ver, vamos a ver.
Es que voy con el mío. Es el folleto ese que en realidad lo tenéis ahí, podéis cogerlo. Y además hay una app para seguir, si queréis hacerlo por vuestra cuenta sin tener que venir con nosotros, que sería bárbaro que vinierais con nosotros a festejar la alzada, pero también podéis... A ver, Maribel. Ay, qué mal. Y además tarda en cargar porque es muy pesado. Bueno, esto fue el que hicimos y se presentó el título, lo presentó Maribel el título hace 2 años. Además, la batería se está agotando. Pero bueno, es que esto está enchufado. ¿Está enchufado? Sí que me lo quitaron el mío porque... Eduardo, ¿está enchufado? ¿Qué consumes más? Pero no está enchufado este aparato. Sí, sí, está enchufado. Te recomendaba que enchufes el equipo. No, si estuviera enchufado no se acaba la batería. Mira si está enchufado a la corriente. Sí. ¿Para qué cargue? A lo mejor está un poco flojo. Igual se ha aflojado por ahí. Sí, sí, sí. Hay que Si está enchufada la batería no se acaba. Ya está. Compruebe ahí, por favor, Eduardo. Si está... Bueno, este es un sello que, mira, ha sido una cosa que editamos hace 2 años, el año pasado, el 23, justo para potenciarlo de que nos consideraran patrimonio de la humanidad a la transhumancia. Y mira, lo logramos fue el mismo año que después en diciembre consiguieron el título, consiguió el título. A ver. Pero ¿por qué no ahora tampoco funciona? Pero tiene que cargar y no todo eso. Ahora. Es que tarda mucho en cargar. No lo vamos a tocar por nada.
mientras viendo, os voy a ir diciendo que todo esto gracias a, empezando por orden, Concejo de Bozón, Concejo de Corbera, Llanera, Las Vegueras, Oviedo, que pasamos por Zulia, de ahí vimos ahí la fábrica de armas, Santo Adriano, Croaza, Teberga, Quirós y San Emiliano de Bavia. Y sobre todo, muchísimas gracias. Es una pena que no hayáis oído. El primer señor que dijo, narraba que cuando era pequeño, que le llevaron, que tenía 2 años o 1 año y algo, y paraba y decía la madre: Jesús, para, que tenemos que dar de comer, de beber al niño o de mamar al niño. Entonces ordeñaban una vaca, le ponían un asunto y enchufaban el biberón. Ya está dentro del estilo. Que luego teníamos una pequeña exposición ahí, pero no se repitió más porque fue demasiado para aquel año. Es una desnatadora, no sé si es familiar de ella. Allí se vendía mantequilla, no se vendía la leche. Hasta, bueno, hasta los años 60. Yo creo que ya podemos terminar, si queréis. Este es el Chano Oviano. No sé por qué no sé, lo siento, pido disculpas de todo corazón por este estropicio de ordenador, pero no me vuelvo a pasar, el mío irá más, porque no sé qué puede haber pasado, es terrible. Y eso que son de la misma familia, que son de los dos, pues nada. Pues muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa. Maribel, me dice María Teresa que si alguien quiere hacer alguna pregunta, que con mucho gusto responde. Ay, sí, por Dios, después de haberme aguantado todo este rollo. ¿Se puede la siguiente alzada que podemos ir? Pues la siguiente alzada tenemos aquí
En enero es cuando se suele empezar a pensar en la siguiente ruta. Desde luego tendrá que ser de subida, porque el año pasado fue de descenso. Entonces tendrá que ser de subida, ¿verdad, Maribel? Sí, el mes de mayo, así como que está todavía la fecha. No tenemos, hasta la fecha no hay, digamos, una fecha concreta fija. Vamos, bueno, más o menos ajustándonos según, porque en todos los municipios hay muchas actividades y que si San Isidro, que si otros años coincidían las elecciones, había que moverla, porque sí, al ser en mayo, pero siempre coincide con mayo. Sí, la de subida, sí, bueno, se hizo algún año también en junio, igual por el tema de las elecciones, pero si no es mayo o septiembre. Y después también si hay algún festivo o alguna cosa que pero bueno, como todo pasa con todas las cosas, a lo mejor aquí hay conceptos que están más interesados, que tienen también rutas de alzada, y como todas las rutas son patrimonio material de la humanidad, a Torrestillo ya hicimos todas las veces, por un lado, por otro, por donde, como yo revisar los antiguos vaqueros decían que iban y venían y demás. Y como la transhumancia es de todos y todas las rutas son de transhumantes, estamos en, a lo mejor, darle un pequeño giro a que entren otros municipios también. Bueno, no, los municipios que he nombrado, y las gracias, y sobre todo a los dos coordinadores, que son el de allá y el de acá, el de Babia y el de aquí. El alcalde de Babia actual está muy interesado en el alcalde en hacer también la ruta. Quiero decirte que hay una cosa que es clara, que no sabemos lo que tenemos, porque si habéis visto que de qué manera se empiezan a ver por todos los lugares donde pasa, que algunos son sitios donde no ha pasado nunca nadie, y se está difundiendo de una manera pero increíble, haciendo deporte, haciendo cultura, o sea, conocimiento cultural, conocimientos, es decir, sobre todo en las rutas que organizamos, que son las rutas estas de conmemoración, es que se crean hasta lazos de amistad, de verdad. Y yo pienso que es algo que hay que estudiarlo y hay que trabajarlo. El año pasado estuvimos haciendo una recopilación, un grupo de gente de todas las actividades que se hacían en los distintos lugares donde había vaqueiros, por ejemplo la vaqueirada, por ejemplo otros. Y digo, esto hay que ponerle un cauce, hay que juntarlo, a ver si de alguna manera nos lo ponen como un elemento común que puede ser unas rutas generales. Yo creo que se puedan vender en cualquier lugar turístico de los extranjeros que vienen a Asturias pero volando. De verdad, yo viví en Inglaterra y viví en América y sé por dónde andan. Es decir, ahora mismo lo que quieren es eso, cosas originales, diferentes, y sobre todo si encima lleva un poco de cultura, pues ya está. Entonces eso es lo que nos une. Los otros son historias. No es un... Bueno, enhorabuena por la exposición. Oye, ni que me digas, no, me marchó fatal por culpa de esto. Ha tenido mucho mérito luchar con la tecnología, pero la verdad es que yo veo muchas cosas relacionadas a medida que vas escuchando conferencias o vas leyendo cosas. También los grandes monasterios como Bona, pues tenían muchísima producción de miel, y iban muchos cereros también de Ancares a subir a Asturias. Era otra cultura que hay ahí también de esto. Es la misma, la transmisión de todo lo que había en el momento que había. Que se dedicaban parte de ellos a la reguería, pero has citado que tenían caballos y esto. Yo también he leído algo de los arrieros malagatos y también tenían 15 mulas, y algunos de ellos llegaron a tener influencia en la Real Fábrica de Mano de Timbre aquí en Madrid, y grandes pescaderías, en fin. Son diversos tejidos, pero es una época de los dos siglos XVIII y XIX que tienen muchísima consonancia, que suenan muy parecido todos, y la verdad es que estaría bien que se siguiera manteniendo, ¿no?
Sí, sí. Y pues que, no sé, que hubiera también ganas de ir, y, no sé, un poco para los que estamos aquí patosos con la ciudad, pues saber un poco todo eso. Medios, Sí, no sé. yo aún sí, algún día Llegar allí y saber que te puedes desplazar en bicicleta, o yo qué sé, o vas a parar la bici y tienes una casa o un sitio donde Mira, estar. cuando pasan los caballos por Teberga, es que todo el mundo de Teberga está en los balcones, igual que si llegases a decir que venga aplaudiéndolos. Es que es emocionante, ¿verdad? No entiendo cómo teniendo estas cosas no las ponemos a organizar y difundir como es debido. Bueno, hay muchos factores, ¿eh? Yo vengo también de una provincia en Cuenca que está despoblada, deshabitada, y todo depende de las ayudas que se den desde arriba, del interés que haya, de crear tejidos realmente prácticos para que la gente pueda ir y realmente dar con la clave de que hasta ahora yo creo que no hemos dado. Sí, porque esto no lleva mucho, ¿verdad, Maribel? El gasto es asumible totalmente. 10 ayuntamientos que colaboran, tenemos ayuntamientos potentes como Oviedo, como Llanera, y sin ningún problema pues ayudan, y después la colaboración de los familiares de antiguos vaqueros que desinteresadamente ayudan también, colaboran en apoyar con sus coches o con lo que sea en la ruta, y bueno, también hay muchos problemas legales, porque si seguros, porque si guías, porque si... Y a los guías les tienes que decir tú por dónde tienen que ir. Ah, sí, eso. No, Hemos pagado guías que teníamos que ir diciendo por dónde tenían que ir. Los propios vaqueros. Pero te obligan a llevar. Pero claro, te obligan. Y hay De todas formas, muchas cosas así. yo creo que lo importante es alguien que lo inicie y tener el impulso de hacerlo. Luego ya lo demás se va viendo. Pues a veces pues nos tiramos, como digo yo, a tumba abierta, bueno, que salga hasta la fecha si tuvo suerte. Pero sí, en los ayuntamientos también tenemos pues figuras legales y que no nos permiten tampoco tirar adelante de cualquier manera. Y hay que jugar un poco con todo eso. Las cuentas, desde luego, eso tienen que ir muy claras. Exacto, todo el mundo. Bueno, pues muchas gracias a las dos, la alcaldesa, María Isabel, Ciante, María Teresa. Vamos a tomar un vinín, ahí se puede comentar más entre el comité, y nos ponemos a vuestra disposición con toda modestia y con toda sinceridad, por si en algún momento alguna información resumida queréis proporcionarnos, lo podemos publicar en la revista o en la página web. Y muy agradecidos, en definitiva, por este encuentro y por profundizar en esta comunidad étnica, cultural tan relevante. Vamos a pasar a tomar un vino y ahora se puede hablar ahí, por favor. Muchas gracias.